Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico. En este noveno día de guerra de Irán vamos a contarles el coste económico, vamos a contarles también el coste en vidas. Les contábamos hace apenas unos minutos este séptimo soldado estadounidense que ha fallecido en la guerra de Irán en un día marcado por nuevos ataques contra Turquía, en un día en el que Irán lanza misiles superpesados y un día en el que también vamos a ahondar en el nombramiento del nuevo líder supremo, un día en el que vamos a analizar la figura de Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo iraní que ha visto como en la última semana, en las últimas 2 semanas, fallecían su padre, su madre, su esposa, uno de sus hijos, sus sobrinos, en un momento en el que, bueno, pues también da cuenta de cómo está la situación en torno a Irán y sobre todo lo difícil que parece que pueda alcanzarse un acuerdo. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que la Guardia Revolucionaria de Irán acaba de anunciar hace apenas unos minutos que ha utilizado misiles superpesados en la última oleada de ataques lanzados contra objetivos de sus adversarios en la región. En un comunicado difundido por medios estatales iraníes, el cuerpo militar indicaba que estos misiles formaron parte de una nueva fase de la ofensiva en curso en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Aunque Teherán no ha ofrecido detalles técnicos sobre estos proyectiles utilizados, el término misiles superpesados suele referirse a misiles balísticos de gran capacidad de carga y de largo alcance, capaces de transportar ojivas más pesadas o múltiples submuniciones. Las autoridades iraníes aseguraban que el uso de estos sistemas demuestra la capacidad del país para escalar su respuesta militar y atacar objetivos estratégicos a mayor distancia. Hasta el momento no ha habido una confirmación independiente sobre el tipo exacto de misiles empleados ni el impacto de los ataques, mientras continúan las hostilidades en distintos puntos de Oriente Medio. Mientras tanto, vamos a contarles también que el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha informado que 2 miembros de sus Fuerzas Armadas han fallecido después de que un helicóptero militar se estrellara durante una misión. Según el comunicado oficial, el accidente se produjo debido a un mal funcionamiento técnico de la aeronave. Autoridades no han dado detalles sobre el tipo de helicóptero, el lugar exacto del accidente ni las circunstancias completas del incidente, aunque indicaron que se ha abierto una investigación para determinar las causas. El suceso ocurre en un momento de elevada tensión en la región, mientras varios países del Golfo mantienen operaciones militares y despliegues de seguridad reforzados debido al conflicto en curso en Oriente Medio. Mirando también a Turquía, les contamos que su Ministerio de Defensa anunciaba este lunes que las defensas antimisiles aéreos de la OTAN han neutralizado otro misil balístico disparado desde Irán, que entró en el espacio aéreo turco sobre el Mediterráneo Oriental. Añade que algunos fragmentos de munición cayeron en campos baldíos de Gaziantep y que no se reportaron víctimas ni heridos tras los sucesos. Una vez más insiste en que se han tomado todas las medidas necesarias con decisión y sin vacilación ante cualquier amenaza dirigida al territorio y espacio aéreo de su país, es lo que apuntaba el Ministerio en un comunicado. Hoy temprano el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán decía que su país no ha lanzado misiles contra Turquía y tampoco contra Chipre. Mientras tanto, Mojtaba Khamenei ha sido elegido como el próximo líder supremo de Irán, es lo que informaban los medios estatales este domingo. Sucederá así a su padre, Ali Khamenei, quien fallecía en una serie de ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel la semana pasada. Khamenei, de 56 años, enseña teología en el seminario de Qom. También sirvió en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, combatiendo en la guerra entre Irak e Irán en 1987 y 1988. Donald Trump lo calificaba de peso ligero y afirmaba que no va a durar mucho en su cargo sin la aprobación por parte de Washington. Y a todo esto vamos a contarles también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en una rendición incondicional de Irán. Manda este mensaje para el nuevo líder supremo. Idea of what unconditional surrender looks like to you? I mean, what do you want from Iran? I said unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer, there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender, or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms. I think we've accomplished more in 1 week than anyone thought possible. We've wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've
we've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down. And we've hurt them where it hurts. Including about every form of leadership you can have, we've wiped out. You still expect up to 6 weeks total? I don't know. I never project time, whatever it takes. But the military is almost non-existent, if you look. We could hit the military itself very hard, but maybe we will, maybe we won't. We haven't made that determination. Mirando los mensajes por parte del presidente de Estados Unidos, vamos a hablar también del presidente ruso. Vladimir Putin felicitaba a Mojtaba Jamenei por su nombramiento como nuevo líder de Irán, es lo que informaba el Kremlin este lunes. Putin declaraba estar convencido de que Jamenei va a continuar la labor de su padre con honor y va a unir al pueblo iraní frente a severas pruebas. Agregaba que Rusia va a continuar apoyando a Irán, deseando confirmar su apoyo inquebrantable a Teherán y la solidaridad con sus amigos iraníes. Pendientes de la actualidad de las últimas horas, nosotros vamos a ir ya con los invitados, vamos a ir ya con los expertos en este lunes negro para los mercados y este lunes marcado de nuevo por esta guerra de Irán que entra en su 9º día. Vamos a analizar estos casos, vamos a analizar estas últimas horas, como siempre, con los mejores expertos. Tenemos a Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con Emiliano, ¿no? Precisamente contamos con Emiliano García Coso, profesor de ICADE de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Emiliano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Igualmente con estar con Adrián. Bueno, pues encantados de teneros a los dos por aquí en un día, bueno, pues en el que hay que analizar muchas cuestiones, un día marcado por este nombramiento de Mojtaba Jamenei, pero si os parece vamos a empezar por una de las últimas noticias. La OTAN hace escasos minutos volvía a confirmar, un portavoz de la OTAN, este lanzamiento de un misil por parte de Irán que ha sido derribado antes de entrar en el espacio aéreo turco. Emiliano, te quiero preguntar por esto, porque hoy Irán estaba negando estas acusaciones, pero de nuevo la OTAN, de nuevo Turquía dice que ha recibido un ataque con la escalada que esto puede suponer, más allá de que ya se dejara claro que el artículo 5 no se va a activar. Tampoco se entiende muy bien el porqué. Bueno, yo creo que una cosa es que pase por el espacio aéreo de Turquía y otra cosa es que tenga por destino o tenga por objetivo Turquía, entre otras cosas porque Turquía puede ser una de las aliadas indirectas de Irán, puesto que coinciden en un único interés, que es evitar que los kurdos, sean los kurdos turcos, sirios, iraquíes o iraníes, sean armados por Estados Unidos e Israel y traten de provocar, digamos, un frente interno por el norte de Irán, que hace frontera con Irak, con ese kurdos, cuyo único objetivo sería fundamentalmente la creación de un Estado kurdo independiente, que es lo que llevan buscando años, con alguna traición previa por parte de Estados Unidos, especialmente en el caso de Siria, y que Turquía no va a permitir por ninguno de los motivos. Entonces, Turquía, como has podido señalar, ni va a invocar el artículo 4 de consultas entre los miembros de la OTAN, ni va a invocar el artículo 5, menos aún, porque está muy preocupada por esta estrategia loca, sin ningún tipo de planificación que han iniciado Israel y Estados Unidos, y por lo tanto Turquía ahora mismo está muy preocupada del impacto regional que va a tener eso y cómo le afecta a ese liderazgo que tiene Turquía en esa zona y que está poniendo completamente en peligro, armando a los con los que ha luchado durante años y que estaban calificados. El PKK, el Partido Libre del Kurdistán, estaba catalogado por la propia Unión Europea como partido terrorista. E incluso acordaros de la operación que hicieron para arrestar en África, en Kenia, al líder del PKK, donde participó para tratar de, y que está en prisión o que le liberaron hace poco en un intento de buscar un diálogo político a la salida de los kurdos. Entonces, sinceramente no creo que haya invocación del artículo 4 ni del 5 porque no le interesa tampoco a Turquía, que está más pensando en evitar que los kurdos cojan esa fuerza y le creen un estado donde no hay y que puede desestabilizar toda la zona este de Turquía. Entonces, bueno, pues nada nuevo bajo el sol con esta situación a la que nos han arrastrado el señor Bibi Netanyahu y el señor Trump sin ningún tipo de planificación militar ni de otra. Y estamos pagando mundialmente, porque como bien habéis dicho a lo largo de todo el día, pues las bolsas asiáticas están temblando y ya hay restricciones o fijaciones de precio por parte del gobierno de Corea del Sur y dentro de Taiwán y dentro poco incluso también Japón. Así que aquí tenemos ya las consecuencias de esta aventura ilegal
por parte de Estados Unidos y del Reino Unido y otras que se avecinan. Bueno, pues un momento en el que se intenta analizar precisamente esto, el impacto de esta guerra, el alcance de la misma, el impacto en la economía ya se está empezando a sentir, sobre todo en los precios del petróleo. Pero, Adrián, te quiero preguntar de nuevo por esto. ¿Qué te parece estos supuestos ataques contra Turquía y también cómo pueden ayudar a la escalada? Sobre todo porque llevábamos tiempo, ¿no?, hablando, advirtiendo sobre lo que podía pasar en Venezuela, después se hablaba de Irán, se dice que Cuba también puede ser la siguiente, pero si miramos a Oriente Medio, después de Irán, la siguiente sería Turquía. O sea, no tiene mucho sentido que Irán quiera atacar a su gran aliado en la región y además al único que puede plantar cara de alguna forma a Israel. Sí, ha habido una serie de aparentes ataques contra Turquía, Arabia Saudí y Azerbaiyán, que Irán ha negado, y con respecto a los cuales ha habido detenidos en algún país del Golfo, detenidos israelíes, y que, bueno, todo parece indicar que, lamentablemente, que ha habido probablemente agentes israelíes que han estado detrás de estos movimientos de falsa bandera, digamos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues da la sensación de que, independientemente de que en base a qué estrategias se hayan introducido en esta dinámica de guerra Estados Unidos e Israel, en este momento Israel parece que tiene una apuesta clara por salir adelante a través de una extensión del conflicto, de una guerra regional. Ha habido también unas declaraciones de enfado y sorpresa de Estados Unidos por estos tremendos ataques de Israel contra las instalaciones petrolíferas de Irán. Claro, que han causado un verdadero desastre en Irán, entre la población civil también. Es un verdadero desastre en cuanto al medio ambiente, evidentemente, ¿no? Pero que, claro, Irán hasta ahora se ha contenido en ese sentido, pero que fácilmente puede llevar a una respuesta por parte de Irán, una respuesta simétrica que llevaría a atacar directamente las instalaciones petrolíferas de los países del entorno. Y, bueno, pues esto podría suponer para la economía mundial todavía un contexto mucho peor del contexto en el que nos estamos metiendo ahora, ¿no? Esto ha generado un enfado y malestar en Estados Unidos y nos revela probablemente una distinta percepción de cómo salir de este lío en el que se han metido tanto Israel como Estados Unidos. Todavía no sabemos muy bien, yo creo que esta sigue siendo la gran incógnita desde el primer día. Que iba a haber una respuesta muy fuerte por parte de Irán, estaba claro, que Irán tenía la capacidad de destrucción que está demostrando también. La cuestión es, sabiendo esto, ¿por qué Israel y Estados Unidos entran en esta dinámica? Esta es la gran pregunta y esto es también lo que da miedo. Bueno, ya estamos viendo cómo Israel está apostando por intentar involucrar en el conflicto pues, a países como Arabia Saudí, o incluso Turquía, ¿no? Vamos a ver, por ahora no le está saliendo bien. Yo creo que estos países tienen muy claro más o menos lo que está pasando, pero claro, no hay que descartar absolutamente nada. Si desde el punto de vista de Israel está apuesta por todas, por un conflicto regional e incluso mundial, parece que es una especie de apuesta casi apocalíptica ante una evolución del contexto geopolítico que les estaba situando cada vez en una posición de mayor debilidad, como consecuencia de que Estados Unidos, la posición hegemónica de Estados Unidos en el mundo, es lo que le ha permitido a Israel durante las últimas décadas desarrollar las políticas que ha desarrollado con respecto a los palestinos, con respecto a los países vecinos, etcétera. Y claro, la pérdida progresiva de peso de Estados Unidos en el mundo sitúa a Israel en un contexto realmente preocupante, ¿no? Rodeado de cientos de millones de musulmanes que les ven como un país invasor, etcétera. Y frente a esa realidad, los últimos gobiernos de Israel, no solo el de Netanyahu, también los anteriores, lamentablemente, parecen estar apostando por una estrategia de romper el tablero, es decir, de ir a más, conseguir más territorio como fuese, atacar a los países vecinos, intentar provocar un conflicto regional. Y bueno, parece que están intentando aprovechar la ocasión abierta con esas expectativas, ¿no? Más difícil de entender es qué es lo que hay detrás de la decisión de Estados Unidos, también muy difícil de
de explicar, pero bueno, esta difícil explicación de esas razones para haber puesto en marcha esta operación es lo que probablemente nos puede resultar más preocupante si pensamos en cuál puede ser el desenlace futuro. Bueno, pues un momento marcado por esta escalada que se está viviendo en Oriente Medio, hoy con el foco puesto en Irán. Nosotros vamos a mirar también a lo que ha sido una de las noticias de las últimas horas, este nombramiento de Mojtaba Khamenei, este nuevo líder supremo de Irán, que les contábamos hace minutos que, según la televisión estatal iraní, ha resultado herido en los últimos ataques. Les contábamos antes cómo en los últimos días, en las últimas semanas, ha fallecido su padre, su madre, su esposa, uno de sus hijos, también su sobrina. Emiliano, te quiero preguntar por esto, porque claro, hablamos ya de este 9º día de guerra, se habla de si se puede o no, bueno, pues llevar a algún tipo de acuerdo, si puede haber algún tipo de negociación. Para negociar, Mojtaba Khamenei no parece el hombre más apropiado, ¿no?, para desescalar esta guerra tampoco. Bueno, Sergio, yo diría que tu amigo, el señor Trump, ha dicho de forma clara, precisa e incondicional que solamente va a aceptar una respuesta, que es la rendición incondicional de Irán. Entonces, de nuevo volvemos a posturas maximalistas por parte del señor Trump, donde es blanco o negro. No hay zonas grises donde uno pueda aproximarse. Ni siquiera la presión que están ejerciendo algunos países del Golfo, que no van a atacar a un país musulmán, porque a pesar de que unos son chiitas y otros son suníes, no lo va a atacar, por lo que supondría en la población interna, con la posibilidad incluso de levantamientos en países como Bahrein, que son mayoría chiita y que están gobernados con una monarquía suní. Entonces, como estás viendo, está siendo atacado. Hoy también han vuelto a atacar Bahrein, una zona petrolera o de almacenamiento de petróleo en Bahrein. También lo hicieron en Arabia Saudí, en Qatar. Entonces, y a pesar de eso, ninguno de ellos ha respondido militarmente, lo cual claramente indica que lo que están es por una mediación diplomática. Pero esa mediación diplomática no se lo tiene que decir las autoridades iraníes, sino que se lo tiene que decir al señor Trump, porque si el señor Trump no abre la puerta a una negociación diplomática, pues no hay nada que negociar. Al margen de esa posición maximalista del señor Trump, pues lo que están diciendo Arayani, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Larayani también, el asesor de seguridad nacional iraní, y me imagino que ahora lo dirá también Mojtaba de forma oficial, es que ante esta agresión, sin ningún tipo de, digamos, de justificación a la luz del derecho internacional y teniendo en cuenta cómo iban las conversaciones en Ginebra, porque recordemos que las conversaciones en Ginebra, según los negociadores de Omán, pues parece ser que habían encontrado puntos de encuentro y de repente el sábado por la mañana nos encontramos ya que el señor Bibi Netanyahu llama a la administración Trump y dice que hay una ventana de oportunidad para acabar con la cúpula de iraní, ¿ok? En eso acierta. Pero luego ya, ¿cuál es el siguiente paso? Y es ahí donde el señor Trump y la administración del señor Trump hacen una improvisación absoluta, se meten en esta guerra, incluso bombardeando escuelas infantiles con 175 niñas fallecidas, es decir, otro crimen de guerra añadir, en este caso no al señor Bibi Netanyahu, sino a la administración del señor Trump, porque fueron ellos los que bombardearon, a pesar que el otro día en el Air Force One dijo, no sé, esos fueron los iraníes, no, y el señor Hesed, que había dicho que está bajo investigación, ya no sabía qué decir, porque se ha demostrado ya con imágenes que fue un misil estadounidense. Entonces, ante esta situación, pues este señor, que digamos su nombramiento, lo que quiere trasladar es que se mantiene como continuidad del régimen que había mantenido su padre, desde que falleció Khomeini, y que es la línea dura, porque a pesar de que no tiene todos los atributos necesarios y que es relativamente joven para lo que suele ser los ayatolás, pues estaba muy bien, digamos, conectado con la Guardia Revolucionaria iraní. De hecho, fue uno de los que apoyó la candidatura de Ahmadinejad cuando era alcalde de Teherán para ser presidente, con las consecuencias que hubo y los primeros intentos de sublevarse contra Ahmadinejad cuando era presidente. Y la continuidad va a ser la misma. ¿Que pueden intentar matarlo? Pues seguro, como han dicho, todos los que sean líderes iraníes, sea a nivel de ayatollah, sea a nivel político, sea a nivel militar, van a seguir siendo atacados sistemáticamente para tratar de acabarlo.
Pero de ahí a que consigan cambiar el régimen hay un largo camino que no saben ni cómo hacerlo. No saben ni cómo hacerlo porque, claro, venían con el optimismo de, no, hicimos una operación relámpago en Venezuela, dejamos a Delcy que el otro día, cuando el presidente Trump recibió en la Casa Blanca al Miami, nada más y nada menos que se permitió el lujo de decir presidenta electa. Yo no sé dónde Delcy ha sido presidenta electa, porque no se presentan ninguna elecciones. O sea, que demuestra todavía más la ignorancia del señor Trump. Entonces, lo que pretendían es que iba a funcionar ese modelo. Es decir, hago una operación, bombardeo 2 días, me cargo al régimen y ya todo el mundo corriendo, pidiendo perdón y pidiendo que sea un protectorado estadounidense para aprovecharse. Con otra cuestión adicional que a veces se olvida. En 1953, la Anglo-American Corporation, apoyada por Reino Unido y por Estados Unidos, fue la que propició el golpe de Estado que luego dio lugar al régimen de Reza Pahlavi. Entonces, lo que quieren es volver a tener el control absoluto del petróleo. Y esto no es ni la manera ni la forma, sobre todo porque ya no es una cuestión meramente entre Irán, Israel y Estados Unidos, sino que lo estamos pagando ya todos. Es que fijaros ya cómo está el precio de la gasolina en España y en el resto del mundo. Como la inflación, ya has visto lo que ha dicho la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que si sigue esto así, si dura un año, se va al 8% o al 7%. Y eso tiene unas repercusiones para el bolsillo de todos nosotros, porque si hay inflación, hay una subida o una bajada, hay una subida de los tipos de interés y todas nuestras hipotecas no sé dónde se van a ir como los misiles del señor Trump. Entonces, sinceramente, debemos tomar algún tipo de acción, porque lo que no podemos permitir es que estos señores que se creen empoderados a través de la fuerza, pues hagan y deshagan lo que quieran. Porque tenemos otra variante. Hoy Israel acaba de tumbar otro edificio en el Líbano. Y eso tiene otra consecuencia que no es económica, que es humanitaria. Porque ya han cruzado 300.000 personas, ya han cruzado de Líbano a Siria. Y de Siria, ¿dónde van a ir? A Turquía. Y de Turquía, ¿dónde van a ir? A Europa. Y ya tenemos otra vez un problema de crisis humanitaria que no vamos a ser capaces de gestionar. Y ahí vienen luego las trifulcas, los debates políticos sin ningún fundamento, que hace que la población se alarme, además de las consecuencias económicas. Entonces, sinceramente, pues un nombramiento más, pero es un detalle, es una anécdota comparado con el problemón en el que estamos metidos. Bueno, pues un problemón en el que sobre todo se ha metido Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que hablaba de 3 o 4 semanas de guerra, ya se habla de 8 meses, algunos hablan de septiembre. Justo va a pillar con estas elecciones de medio término y se dice que se está gastando Estados Unidos 1.430 millones por día. Adrián, en este contexto en el que vemos que la guerra pues va a durar más de lo que pensaba Estados Unidos, Irán está resistiendo mejor de lo que pensaba ya no solo Estados Unidos, sino prácticamente todo el mundo, y ahora tenemos otra variable que entra en juego. Ahora tenemos a Mojtaba Khamenei, con lo que contábamos antes, ¿no? Con prácticamente toda su familia fallecida y que no tiene visos de querer negociar. Otra cuestión a tener en cuenta es qué va a pasar ahora con la doctrina nuclear de Irán, porque se dice que Mojtaba Khamenei es más radical que su padre, ¿no? Va a plantar cara de una forma más agresiva a Estados Unidos. Sí, vamos a ver, por empezar por el final. Evidentemente, Irán hasta ahora ha sido tremendamente prudente con este tema del armamento nuclear, que sea por prudencia estratégica, ¿no? Pero eso no quiere decir, evidentemente, que no tenga legitimidad para hacerlo. El armamento nuclear siempre es una barbaridad, pero la verdad es que un país que está amenazado por otro país como Israel, que dice que no, pero todo el mundo sabe que tienen 70, 90, algunos dicen que hasta 200 cabezas nucleares, pues que es el país que está amenazado por un país que está amenazado por Israel en esa situación, pues que intente armarse también con armamento nuclear. Desde el punto de vista de lo que es la política internacional es difícil considerarlo como algo no legítimo, ¿no? Otra cosa es que por prudencia no lo hayan hecho, y yo creo que tampoco habría que descartar que lo hicieran en cualquier momento, pero claro, siempre tendrían que medir las consecuencias de muy corto plazo. Es decir, si se transmite que están en ello, que han tomado la decisión, pues puede ser un incentivo muy alto para que sean atacados nuclearmente en los siguientes días, antes de que puedan hacer efectivo
efectiva esa decisión, ¿no? Bueno, el entramado sería mucho más complejo, porque claro, una utilización de armamento nuclear, ya sea táctico o estratégico por parte de Israel o de Estados Unidos, sería un detonante muy fácil de que de una decisión similar tomasen a efectos de Irán o de Oriente Medio Rusia o China, evidentemente. No iban a dejar fácilmente que un aliado estratégico suyo tan clave como Irán cayese como consecuencia de una bárbara decisión de que alguien utilice armamento nuclear contra ellos, ¿no? Bien, con respecto a que Estados Unidos está en una posición negociadora o no negociadora, bueno, yo creo que ahora lógicamente lo tiene muy difícil. Estados Unidos, bueno, y por la propia personalidad, digamos, tan narcisista de Donald Trump, en este momento en el que les están destruyendo, si no les han destruido ya, todas sus bases en Oriente Medio, pues ahora, ¿cómo se retira Estados Unidos después de lo que ha hecho, ¿no? Tendrá que pasar por una reflexión estratégica que les lleva a pensar que continuando los resultados pueden ser muchísimo peores. Pero ya en este momento cerrar el conflicto en estas circunstancias supone una derrota estratégica impresionante para Estados Unidos, ¿no? A partir de ahora, el perjudicado más directo, porque esas bases, pues ya las que no están destruidas van a ser destruidas, el perjudicado estratégico más directo va a ser Israel, que ya está sufriendo enormes consecuencias con los bombardeos, con los ataques de Irán, y estas consecuencias van a ir a más. Por parte de Irán, desde luego, Irán es casi imposible que en este momento acepte una negociación teniendo en cuenta los precedentes. Porque claro, cualquier negociación que les lleve a detener sus ataques, pues bueno, va a ser siempre en la expectativa de que vuelva a suceder lo que ha sucedido anteriormente, de que Estados Unidos e Israel utilicen esa negociación, ese cese de las hostilidades para preparar la siguiente. Y 6 meses después volver a hacer lo mismo. Entonces, la oportunidad estratégica de Irán es aprovechar el contexto actual para imprimir a Israel y a Estados Unidos una derrota estratégica de tal nivel que asegure que ya no lo van a volver a intentar otra vez. No pueden detener el conflicto en este momento, con lo cual, viendo las posiciones de las dos partes, yo creo que una negociación sí, se puede abrir, pero una negociación con resultados a corto plazo es muy difícil, casi imposible. Bueno, pues un momento en el que una negociación parece bastante complicada y un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya no solo pide negociar, sino que pide una rendición incondicional. Dice, bueno, básicamente en las últimas horas que Irán está aplastada. Dice además que el nuevo líder supremo va a durar muy poco. Sin el consentimiento de Washington, Emiliano, estábamos hablando antes de estos plazos, también del dineral que le está costando a Estados Unidos cada día de conflicto. La desaprobación en Estados Unidos también empieza a crecer. Teniendo en cuenta que estamos ya muy cerca de las elecciones de medio término, ¿cómo crees que puede afectar esto a Donald Trump, a sus opciones de cara a las elecciones de noviembre y sobre todo al Partido Republicano? Porque, por ejemplo, a J.D. Vance prácticamente no le escuchamos en la última semana. Se dice que empieza a haber ciertas desavenencias también en su propio entorno. Que lo que tenemos que tener claro es, esta guerra no es que solamente sea ilícita conforme al derecho internacional, sino lo que más les interesa a los norteamericanos o estadounidenses. Es ilícita conforme a la Constitución de Estados Unidos. No recibió ni pidió la autorización para que declarase la guerra a Irán. Por lo tanto, lo que debería hacerse dentro de Estados Unidos es tratar de hacer un impeachment contra el señor Trump, porque ya lo hizo, ya el Tribunal Supremo le desautorizó con los aranceles y esperemos que alguien haga algún tipo de acción ante el Tribunal Supremo para que también declare que esta acción que ha llevado a cabo y que está costando $, a los contribuyentes, pues sea también declarada contraria a la Constitución. Es una lástima que los senadores, cuando el otro día votaron la limitación de los poderes de guerra del señor Trump, no consiguiesen la mayoría convenciendo a 4 republicanos para conseguir la mayoría y, por lo tanto, seguir avanzando. Porque la única manera de parar esto es que internamente en Estados Unidos, republicanos moderados, que no sean del movimiento MAGA, aunque dentro del movimiento MAGA ya empieza a haber también
cierto movimiento sísmico. Y demócratas traten de impedir y limitar lo que este señor, porque es un peligro ya no solamente para el resto del mundo, sino especialmente también para la democracia norteamericana, donde básicamente ha tomado todos los poderes. Entonces, yo la única esperanza que tengo es que el Tribunal Supremo, una vez más, consigan convencer a los magistrados conservadores para que voten a favor junto a los demócratas y digan que esta guerra viola o vulnera la Constitución de Estados Unidos. Por eso estuvieron hace una semana de manera insistente toda la administración Trump diciendo que era un peligro inminente, porque solamente con ese concepto de peligro inminente es cuando el presidente podía tener capacidad de declarar, hacer una operación militar como que la hizo. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que el peligro no era inminente, sino que una vez más prescindió de todas las autorizaciones legales, no tiene dotación presupuestaria, que ese coste que has mencionado anteriormente de $1.000 y pico millones de dólares al día, pues lo tiene que autorizar el Congreso con una aprobación que tampoco tiene. Entonces, es que está vulnerando su propia Constitución. Y esto espero y deseo que ya no solamente los votantes demócratas, sino también los independientes, que son unos cuantos, y alguno del Partido Republicano, piense que esto aboca a Estados Unidos pues a convertirse no en un Estado paria, porque no tiene demasiado poder económico y militar, pero sí como un Estado que ha dejado de representar, digamos, el equilibrio o el intento de establecer ciertos equilibrios en el contexto internacional, que hasta ahora había desempeñado ese papel, con un cierto, obviamente, con un predominio de la visión occidental frente a otras posturas que también hay que tener en cuenta, pero al menos teníamos unas garantías y una fiabilidad que ya no tenemos. Entonces, ¿va a tener esto repercusiones? Pues espero que sí. Y el 2 de noviembre lo veremos. Y como bien has dicho, la guerra no se va a acabar. No se va a acabar, entre otras cosas, porque si no ponen botas sobre el terreno, no es imposible que ganen. Con bombardeos aéreos, ahora mismo se ha demostrado que incluso tienen ya cierto desabastecimiento. Los expertos en temas militares dicen, bueno, con la cantidad de Patriots que llevan lanzados de interceptores de los drones y de los misiles, ahora mismo hay un déficit de producción, que el propio presidente Trump se reunió con los CEOs de las empresas armamentísticas para tratar de incrementar la producción, porque ya no solamente es Trump o es el ejército estadounidense, son los israelíes a los que acaban de aprobar 151 millones de dólares de ayuda militar de nuevo, así, porque sí, no lo hacen con Ucrania, pero lo hacen con Israel. Pues 151 millones aprobados. Entonces, hay toda una serie de cuestiones económicas que debe ser aprobado por el Congreso, cosa que todavía tampoco se ha hecho. Entonces, esperemos que haya ese impacto, que la gente en Estados Unidos se despierte de lo que está haciendo, de dónde está llevando a Estados Unidos este señor y que tomen medidas. Ya, si no puede ser a través de las elecciones, que espero, mi única esperanza ya es el Tribunal Supremo, porque es el único que le puede limitar, a pesar que luego les critique en ruedas de prensa directamente cuando recibe una sentencia contraria. Pero si no, este señor va a hacer y deshacer independientemente del coste económico. Con otro problema adicional, que a ver si alguien les explica al electorado norteamericano que todo esto tiene una consecuencia. El galón de petróleo ya estaba en 3,59 en Estados Unidos. Entonces, a ellos que les preocupa el precio de su gasóleo o de su gasolina, a ellos que les preocupa su inflación y a ellos que les preocupa su creación de empleo, bueno, pues todas estas promesas del presidente Trump, que hacía magia con esa capacidad negociadora como supuesto empresario, ya se está viendo que no es así, porque lo que está haciendo es todo lo contrario a nivel internacional, que tiene repercusiones económicas en la economía, en la creación de empleo y en el déficit que tiene Estados Unidos, que es brutal. El déficit que tiene Estados Unidos, otro estado, estaría ya en quiebra y ha intervenido. Bueno, pues un déficit de Estados Unidos que no puede hacer más que alargarse, más que ampliarse, sobre todo con esta guerra y este coste millonario diario que está sufriendo ahora mismo la economía de Estados Unidos. Se dice que si llega a septiembre podría alcanzar los 300.000 millones de dólares. Y Adrián, te quiero preguntar por esto, porque mientras tenemos nuevo líder supremo en Irán, vemos a Trump que ya prácticamente está proclamando la victoria, pero parece que sobre el terreno está ocurriendo prácticamente todo lo contrario. ¿Cómo crees que puede aspirar tanto a sus aspiraciones de cara a noviembre como sobre todo a estos meses, ¿no? Al liderazgo en su propio país, que parece que empieza a estar discutido, como decíamos antes, ¿no? Con un J.D. Vance que está cada vez más callado, con Marco Rubio que empieza a ganar mucho peso y sobre todo con esta narrativa, ¿no? Con este relato en Estados Unidos que parece que empieza a perder quizá por primera vez, ¿no? Desde que llegara a la Casa Blanca. Sí, vamos a ver, está claro que por lo menos a nivel de liderazgo se está produciendo en Estados Unidos una fractura en eso que ellos llaman
el sector o el movimiento MAGA, ¿no? Es, digamos, el sector, vamos a llamarle nacionalista conservador, que no es el único, pero es una de las bases más importantes en el ámbito electoral de Donald Trump, y es la base que en buena medida le ganó el voto de importantes sectores trabajadores, asalariados, que tradicionalmente habían estado más cercanos al Partido Demócrata, ¿no? Bien, hubo dos cuestiones claves para ganar ese voto, ¿no? Dentro de las reivindicaciones de ese sector MAGA, ¿no? La apuesta por reindustrializar Estados Unidos y la apuesta por la paz. Es decir, que Estados Unidos tenía que olvidarse de ser el policía del mundo, de entrar en todos estos conflictos que le están desgastando, y lo que tenía que hacer es concentrarse, como hemos dicho, en su reindustrialización, ¿no? En la recuperación de su propia capacidad económica. Bueno, ha habido una pérdida de confianza muy importante con respecto a esa base electoral a raíz del escándalo Epstein, ¿no? De las dudas crecientes sobre la participación o no de Donald Trump, y no se sabe muy bien hasta qué nivel en todos esos escándalos, aunque lo que sí se sabe ya perfectamente es que él era parte de ese ambiente, ¿no? Parte de ese ambiente, y eso ya en sí mismo, cara a lo que se transmite a estas bases, ya es un activo importante, ¿no? Entonces, bueno, esto ha empezado a alejar a cada vez más referentes de ese sector. Recordemos que lo que se comentó con respecto al asesinato de Charlie Kirk, el propio Charlie Kirk pues había empezado a despegarse de determinadas estrategias del actual gobierno, particularmente en su relación con Israel, pero luego tenemos a grandes referentes de ese movimiento MAGA como Tucker Carlson, como Candace Owens o como Marjorie Taylor Greene, que están siendo cada vez más agresivas con el propio Donald Trump, ¿no? Y con sus políticas, ¿no? Entonces, el riesgo de pérdida de ese sector es algo ya evidente en este momento, ¿no? Claro, yo creo que la mayor duda alrededor de lo que esto puede suponer está en lo que he comentado antes. Es decir, claro, atribuir esta bárbara decisión de emprender esta campaña militar a la improvisación o a errores de cálculo, que es algo que instintivamente todos pensamos, quizás es demasiado fácil. Ojalá fuese un error de cálculo o una improvisación, pero es claro, es que es un error de tal magnitud, porque si estuviéramos partiendo de cero, pero viendo lo que sucedió en junio del año pasado, o sea, tenían un referente muy directo sobre cuál es la capacidad de respuesta de Irán. A mí me cuesta creer que esto haya sido solo un error de cálculo, un problema de improvisación, a pesar de que la personalidad de Trump pues, es bastante coherente con esa forma de actuar, ¿no? Y en la medida en que no estoy seguro de que no haya algo más, de que no estén realmente pensando en algo más, pues tampoco estoy seguro de cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto para el mundo en general y para el trumpismo y para Estados Unidos en particular, ¿no? Yo creo que vamos a tener que esperar, vamos a ver qué tipo de reacciones se producen y en qué dirección funciona la mecánica y las decisiones del propio gobierno de Estados Unidos, porque una vez que tengamos claro cuál es la posición estratégica, por qué se ha hecho todo esto, por qué se ha puesto en marcha todo esto, entonces podríamos ver con más claridad las consecuencias, ¿no? Claro, sin entrar evidentemente en las posiciones apocalípticas que sabemos que existen, ¿no? Lo vimos el otro día en estas imágenes en la Casa Blanca con los predicadores evangelistas poniéndole la mano en el hombro a Donald Trump y haciendo apelaciones a la victoria, ¿no? Con la jefa de la fe de la Casa Blanca gritando victoria, 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 ¿no? Y estos referentes evangelistas que están pensando en contextos apocalípticos, ¿no? En que cuanto más desastres haya en Oriente Medio, estamos, digamos, más cerca del apocalipsis y, por lo tanto, más cerca de que venga el Mesías, ¿no? Bueno, pensemos que esos son opiniones parciales y que no sean las que están guiando las políticas de Estados Unidos, porque si no, como se suele decir, que el Señor nos coja confesados, ¿no?
Bueno, pues pendientes de este momento apocalíptico, ya no solo en Oriente Medio, sino bueno, en todo el mundo, ¿no? Con este miedo, esta incertidumbre que también se traslada a los mercados. Decíamos antes que J.D. Vance estaba muy calladito, pues precisamente vamos a escuchar al vicepresidente de Estados Unidos. Primeras declaraciones ante esta guerra de Irán. Vamos a escuchar a J.D. Vance. To have you in our nation's capital. I always say to everybody, this is a very big group. I can't see any of you because these spotlights are glaring bright. The person who runs these spotlights, Ed, must be a Democrat because I cannot see a single person in that crowd. But I'm told there's about 700 of you out there. And so I say to everybody, whether it's a small school group or 700 great firefighters from all across our country, that this is your nation's capital. This is your capital. Your tax dollars built these beautiful monuments and museums, and I know you got a lot of work to do while you're here in Washington, but I hope each and every one of you gets to enjoy this beautiful city, especially as the weather turns really nice here in Washington, D.C. Now, the one bad thing about the weather is when it starts to get warm, you know, as a politician, we're gearing up for political campaign season. And I'm probably as sick of politics as you all are, so that's the one downside. But I hope you enjoy this beautiful spring weather and enjoy your nation's capital while you're here. We're thrilled to have you. And I just want to say thank you so much to Ed and to the entire team at the International Association of Firefighters. Ed Kelly has been a great advocate for you and for firefighters all across the United States of America. In fact, when we met backstage very briefly, we talked a little bit about some of the great legislative accomplishments of the Trump administration, and we'll talk a bit about that here in a second. But then the second half of the conversation was Ed trying to shake me down even more. He was trying to think, what else can we get out of this administration? And I love that. I love a guy who fights for his people. I love a firefighter who knows he stands for and represents firefighters. And I hope all of you know that we're going to work with you over the next few years to continue to solve the problems that exist for our firefighting community. One of the things that a lot of you know about this administration and hopefully appreciate about this administration, but I'm going to make my pitch here, is that we have been unique among Republicans in that we haven't turned away organized labor. We have tried to find ways to work with organized labor. Not that we're always going to agree, but another great Bostonian, Sean O'Brien, the head of the Teamsters Union, we found ways to work together to serve working people. And there is no group of people that is harder working and more important for our community than our firefighters. And so thank you all for being here, and thank you for honoring me by inviting me to give you a few remarks today. Now, before I get into some of my other remarks, I want to just start on a slightly somber note here, because on a personal level, I was honored to be able to participate in the dignified transfer of 6 American soldiers who were killed overseas in this conflict with Iran. And I had never done that before, and a lot of you served our nation in uniform. I know a number of our firefighters have all across our country. And I just want to say that if you are the praying type, and I certainly am, I hope you'll spare a prayer for the 6 souls that we lost, for the 7th soul who will be coming home tonight, and for all of their families. You all know better than almost any category of Americans what it means to put on a uniform and to sacrifice for our country. And so I hope you'll share a moment of prayer for our brothers in arms, for your brothers in arms who keep this country safe in their own way, just as you keep the country safe in your particular way. So, to move on a little bit, let me just say... Bueno, pues escuchaban precisamente a J.D. Vance, al vicepresidente de Estados Unidos, que hablaba de este conflicto con Irán, como si Estados Unidos no estuviera involucrado. Hablaba de los 6 soldados fallecidos, que ya son 7, como finalmente decía el propio J.D. Vance, hablando de las bajas estadounidenses en esta guerra con Irán. Y bueno, de momento parece que el vicepresidente de Estados Unidos no entra mucho más en estos asuntos. Vamos a seguir de cerca la comparecencia del vicepresidente de Estados Unidos. Decía: yo
no tensiones con Donald Trump, mientras hoy hemos escuchado tanto a Rusia como a China. Escuchábamos a Vladimir Putin, también al ministro de Exteriores chino, Wang Yi, que hablaban precisamente de esta guerra de Irán y sobre todo hablaban de Mojtaba Khamenei. China dice que deben respetar la soberanía iraní, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, dice que el apoyo de Rusia va a ser inquebrantable. La semana pasada, el viernes, ya les contábamos cómo Rusia estaría suministrando inteligencia. China parece que también se va a volcar con Irán, proporcionando tanto recursos financieros como recursos de componentes de armas, de componentes de misiles. Emiliano, te quiero preguntar por esto. Mientras esta guerra se intensifica, también parece que empieza a alargarse. Vemos a Rusia y a China que parece que se mojan un poquito más. Te quiero preguntar por esto, ¿hasta qué punto se puede mojar o hasta qué punto pueden intervenir en esta guerra, sobre todo si la situación empieza a descontrolarse? Bueno, pues Rusia estará encantada y abriendo también botellas de champán en el Kremlin, porque hay dos elementos clarísimos que favorece a Rusia. Uno, como ya sabéis, el precio del barril a $100 y probablemente subiendo. Con lo cual, pues sus ventas, sea por los cauces de la flotilla fantasma o directamente a China, pues va a obtener mayores o más pingües beneficios que le permitirá reinvertirlo en sus necesidades económicas internas por el conflicto. Y lo que más creo que le interesa a Rusia en el momento que se mantiene este conflicto, pues como hemos hablado anteriormente, todos los interceptores, los Patriot, los famosos y nunca entregados Tomahawk y demás, pues resulta que no van a ir para Ucrania. Es decir, ahora mismo todos los aliados de Estados Unidos de Oriente Medio están pidiendo que le suministren esos interceptores, con lo cual los que tendrán problemas de disponibilidad será Ucrania y se podrá defender menos de los drones, precisamente de tecnología iraní, y los misiles que sigue lanzando todos los días Rusia contra el territorio ucraniano. Por lo tanto, pues esa es la situación perfecta para el señor Putin, que suministra inteligencia, pero como ya vistes, tanto el presidente Trump como Levitt, su portavoz, dijo que eso no tenía ninguna trascendencia. Es decir, como si fuera un juego de niños. Ya vemos lo que la administración Trump piensa de que Rusia le suministre inteligencia a Irán para bombardear algunos sitios estratégicos, especialmente de los del Consejo del Golfo, ¿no? De países del Consejo del Golfo como Bahrein, Arabia Saudí, Qatar, y Kuwait, etcétera, etcétera, y Irak en el norte. Y China, por el contrario, pues está muy preocupada, está pidiendo a las autoridades iraníes que parte de los barcos que se encuentren allí de pabellón chino pues puedan circular hacia China, porque hasta ahora el gobierno ha calculado que tiene 115 días, digamos, de almacenamiento de petróleo necesario para que la maquinaria económica china siga funcionando. Pero necesita esos suministros y aunque pueda diversificar hacia otras regiones, sigue siendo muy dependiente tanto del petróleo iraní, que era un porcentaje, como especialmente del de Arabia Saudí, que a quien más compraba petróleo era Arabia Saudí. Entonces, bueno, pues eso le afecta considerablemente. Incluso ha establecido una prohibición a sus exportadores, a sus petroleras, que son controladas por el Estado, que hagan cualquier tipo de exportación que no sea conservarla. Y luego, sobre todo, ¿qué mensaje puede estar recibiendo China? Que es, en el momento actual, pues sus pretensiones sobre Taiwán es el momento ideal en el tablero de ajedrez. Estados Unidos está embarcado con tres portaaviones dirigidos a esa zona, con una capacidad limitada porque está muy lejana. Está utilizando bases aéreas en Fairford, en Reino Unido, para los famosos B-1B y B-52 como punto de, digamos, de suministro y logístico hacia Irán, porque España no se lo permite. Pues China puede decir, ahora es el momento oportuno para incrementar la presión militar contra Taiwán, porque no va a tener capacidad de actuar Estados Unidos en otro frente adicional. Entonces, bueno, pues la cosa se complica, pero China, afortunadamente China, por su propia mentalidad y su propia filosofía, no creo que recurra a la fuerza. Puede incrementar la presión, pero no va a recurrir a la fuerza porque eso va en contra de sus principios y de su manera de concebir el mundo. Entonces, bueno, pues le seguirán suministrando inteligencia y mientras se mantenga el conflicto, cuanto más dure, pues mejor para Rusia y un poco menos para China.
Pues Adrián, lo mismo te quiero plantear hasta qué punto puede llegar su implicación, sobre todo teniendo en cuenta lo que estabas comentando antes, ¿no? El hecho de que ya se baraje, de que ya se especule con que Estados Unidos e Israel podrían lanzar un ataque nuclear precisamente para solucionar este conflicto lo antes posible, ¿no? Hay varios medios que están apuntando en esta dirección, sobre todo un poco en la línea de lo que comentábamos antes, si Mojtaba Jamenei cambia también esta doctrina nuclear. ¿Hasta qué punto Rusia y China se pueden involucrar y hasta qué punto también va a depender de la evolución del conflicto? Sí, evidentemente yo creo que va a depender de la evolución del conflicto. Yo creo que Emiliano ha descrito muy bien la situación, por ejemplo, la posición de China, que siempre ha sido extraordinariamente prudente en política exterior y que de alguna forma pues, ha peleado internacionalmente en el ámbito económico. Pero claro, eso no quiere decir que ellos no sepan que ese contexto puede cambiar. China siempre ha pensado que antes o después Occidente va a ir contra ellos, ¿no? Y claro, por eso han ido construyendo también una capacidad defensiva creciente, ¿no? Que igual su mayor defecto es precisamente que esté sin usar, es decir, que no tengan experiencia directa de combate, ¿no? Pero yo sí creo que en el caso de Irán, como he dicho antes, es una pieza estratégica tan importante para el mundo emergente y muy especialmente para China, que yo creo que en último término, bajo ninguna circunstancia, Rusia y China van a dejar que caigan, ¿no? Es decir, que si entráramos en una situación en la que Israel y Estados Unidos, por una vía o por otra, pues van o crean la expectativa de hacerse con el control del gobierno de Irán, pues esto iba a ser impedido por Rusia y China por todos los medios a su alcance, ¿no? Desde un punto de vista de corto plazo, bueno, sabemos que tanto Rusia como China se están implicando muy directamente, se implicaron ya desde hace años, ¿no? Pero muy especialmente a partir del mes de junio, con la provisión de nuevo armamento, fundamentalmente en los puntos, lo que se detectaron claramente como puntos débiles del ejército de Irán, que eran la defensa antiaérea y la aviación de último nivel, ¿no? Y en esos dos ámbitos la provisión de nueva tecnología durante estos meses ha sido muy importante, con la duda de si Irán ha tenido tiempo suficiente para poder utilizar ya de forma directa este nuevo armamento, tanto en el ámbito de la aviación como de la defensa antiaérea, ¿no? Eso es todo lo que está llevando a muchos expertos a pensar que este armamento que se está empezando a utilizar, que en realidad está siendo utilizado, está siendo manipulado por expertos rusos en concreto, ¿no? Es decir, que hay rusos trabajando o combatiendo en Irán, manejando por lo menos ese tipo de armamento. Yo creo que en Rusia en concreto pues se está situando con bastante facilidad lógica en un contexto, digamos, simétrico al que se está experimentando en Ucrania. Es decir, si las potencias occidentales dicen que no están implicadas directamente, pero lo hacen prácticamente todo para el ejército de Ucrania, pues tenemos nosotros toda la legitimidad del mundo para hacer lo mismo en el caso de Irán, ¿no? Es decir, aportar inteligencia, cobertura por vía satelital, identificación de objetivos y, en definitiva, pues, prácticamente todo lo que sea necesario. Yo sí creo que Irán, Rusia y China se van a implicar en la medida en que sea necesario, en la medida en que Irán lo necesite para mantener su autonomía estratégica con respecto a Israel y Estados Unidos. Es un momento clave para saber qué sucede con esta guerra en Oriente Medio, con esta guerra en Irán, con Rusia y con China, que siguen dando pasos y hoy sobre todo con mucha incertidumbre en los mercados. Emiliano, Adrián, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Un placer. Muy buena tarde. Gracias. Pendientes de este 9º día de guerra
de Irán, mirando al impacto en los mercados, con el petróleo tocando de nuevo los $100 por barril, en un día marcado por el nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo. Enseguida vamos a contarles la respuesta por parte de Donald Trump, vamos a mirar también a lo que ha sucedido con Turquía, pero antes vamos a empezar con últimas horas importantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar al diario The New York Post que están muy lejos de enviar tropas a Irán. Como decimos, el presidente de Estados Unidos ha dicho al The New York Post que no está ni cerca de ordenar el envío de tropas estadounidenses a Irán para salvaguardar el material nuclear en Isfahán, mientras mantenía en secreto cómo planea manejar al nuevo líder supremo del país, a Mojtaba Khamenei. Dice Trump, no hemos tomado ninguna decisión a este respecto, estamos muy lejos de hacerlo, lo que apuntaba sobre supuestas conversaciones sobre un despliegue de Estados Unidos en instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio de Irán, cerca de la antigua capital persa. Trump también decía que no está contento con que Khamenei, de 56 años, reemplace a su padre, Ali Khamenei, como líder de la teocracia durante el fin de semana, pero no repetía su amenaza anterior de matar a cualquier sucesor que asuma el poder sin su participación. Decía Trump, no te lo voy a decir, pero no estoy contento con él. También calmaba especulaciones sobre posibles tropas terrestres en Isfahán, después de decir a los periodistas que no ha hablado sobre esa posibilidad. Varios medios informaban que el escenario está bajo discusión activa. Mientras tanto, la tímida respuesta de Trump a Mojtaba Khamenei ha seguido a amenazas abiertas antes de su elección. Trump decía la semana pasada que el hijo de Khamenei es un peso ligero y que tiene que estar involucrado en este nombramiento, tal y como hizo con Delcy Rodríguez en Venezuela. Muy atentos a los mensajes por parte de Donald Trump, atentos a esta escalada que se está viviendo en Oriente Medio y mirando a más noticias de última hora. Vamos a volver a mirar a los mercados. Les decíamos que el foco está puesto sobre todo en las caídas, sobre todo en lo que está sucediendo en torno al petróleo, pero tenemos otra última hora importante, noticia que concierne a Anthropic. Les contamos que demanda al gobierno de Estados Unidos después de ser etiquetado como riesgo en la cadena de suministro. Acaba de publicarse en estos momentos la demanda por parte de Anthropic, que da cuenta precisamente de estos chantajes que tuvieron lugar hace apenas unas semanas y de la reacción por parte de Anthropic. En medio de esta lucha, de esta guerra por la inteligencia artificial, Anthropic acaba de demandar al gobierno de Estados Unidos después de ser etiquetado como riesgo en la cadena de suministro por negarse a remover ciertas restricciones. Anthropic dice que la primera enmienda protege el derecho a establecer límites éticos sobre su propia tecnología sin represalias. En este contexto también les tenemos que contar precisamente que el Pentágono declaraba a esta empresa como riesgo para la cadena de suministro. Es algo sin precedentes para una empresa tecnológica en Estados Unidos. Normalmente se usa contra proveedores extranjeros considerados amenazas, por ejemplo, compañías chinas. El conflicto empezó porque Anthropic se negó a quitarse ciertos límites de seguridad de su inteligencia artificial. La empresa prohibía que su modelo se usara para vigilancia masiva doméstica o armas autónomas letales sin control humano. El gobierno y el Departamento de Defensa querían más libertad para utilizar esta inteligencia artificial en operaciones militares, lo que ha llevado a una ruptura entre el Pentágono y Anthropic, una ruptura con el gobierno de Estados Unidos que acaba en demanda. Anthropic acaba de anunciar una demanda al gobierno de Estados Unidos. Muy pendientes de esta información de última hora, esperando también una reacción contundente seguramente por parte de Donald Trump. Nosotros vamos ya con los expertos y ahora contamos con Carlos Rucauf, analista de política internacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos también a José Luis Orellá, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Muy bien, es un placer de estar contigo y con Carlos. Bueno, pues encantados de teneros a los dos por aquí en un día de muchísima actualidad, un fin de semana que también ha dado mucho que hablar y sobre todo muy pendientes de una noticia preocupante, la OTAN, Turquía, hablando de un nuevo misil interceptado. Hoy hemos visto a Macron hablando sobre defender Chipre, hemos escuchado también los movimientos por parte de Keir Starmer, von der Leyen, que dice que no va a derramar ninguna lágrima, mientras hoy de nuevo, bueno, pues pendientes de lo que puede ser una escalada sin control de esta guerra. José Luis, ¿cómo valoras lo que ha pasado en Turquía y cómo puede afectar también a la escalada de este conflicto?
Hombre, en el plano militar se entiende perfectamente un poco ese tipo de bombardeos, porque es intentar apagar todos los elementos electrónicos que están proporcionando, bueno, pues luz y guías e información a la aviación para que puedan proseguir sus objetivos, sus ataques, principalmente a los equipos antiaéreos y a todos los centros más sofisticados que tiene la República Islámica de Irán. Su primera preocupación es intentar crear un poco ese apagón para que la aviación estadounidense, bueno, pues tenga mayores dificultades en su reacción y de ese modo, bueno, pues pueda suceder como la vez anterior, que, bueno, pues ese fuego amigo, ¿no?, pueda derribar varias de las aeronaves estadounidenses, ¿no? Y también dé más oportunidad a las escasas unidades antiaéreas iraníes, bueno, pues en esa pugna guerrillera de poder emboscar un poco a los contingentes aéreos estadounidenses, ¿no? Así que en el plano militar, pues claramente es sostenible. En el plano político estratégico nos plantea otro problema. ¿Por qué? Pues porque, hombre, Turquía, aunque ha sido siempre un viejo rival histórico de Persia, aquí casi nos podríamos ir hasta la época incluso de los romanos y de los partos, que siempre han existido, es una frontera, se puede decir, de gran rivalidad un poco entre los dos mundos. Sí que hay que tener en cuenta que la imposibilidad que tiene Estados Unidos de tener personal en tierra para poder adueñarse de zonas de la periferia que puedan convertirse en bases que tengan una intervención más interna en contra de los iraníes. El uso claro serían de las comunidades periféricas, azeríes, baluchistaníes o los kurdos principalmente. Pues esencialmente este elemento último es el que plantea más problemas a los turcos, ¿no? Si los turcos iraníes apoyados en los kurdos iraníes, perdón, apoyados en los kurdos iraquíes, pueden conformar unidades militares entrenadas con instructores extranjeros y con un armamento pues de alta tecnología ligero para poder emboscar a los pardarranes, pues tendríamos que los turcos no van a estar dispuestos a esa nueva reorganización de las fuerzas paramilitares kurdas, porque significa un gran peligro en el futuro para la estabilidad de la zona, principalmente de la República Turca, después de haber aniquilado y haber conseguido la disolución del PKK. Así que en este aspecto, pues sí que ese tipo de, si se confirman que los lanzamientos de los misiles son de origen iraní y han ido contra bases militares OTAN, pues los políticos iraníes estarán esperando que no afecten progresivamente al régimen político iraní, porque como Erdogan cambie su opinión, pues van a tener un gran problema, teniendo en cuenta que Turquía es el segundo ejército más poderoso de la OTAN después de los Estados Unidos, ¿no? Y de momento sus declaraciones han sido de una estricta neutralidad, no desea que Israel sea la potencia hegemónica de la región y por tanto tampoco le apetece que Irán sea aplastada, por el siguiente objetivo de Israel sería claramente rebajar pues el tamaño militar de Turquía. Así que una confrontación entre Turquía e Irán no les conviene a ninguno de los dos. Bueno, pues de momento Turquía, que echa balones fuera, intenta de alguna forma desescalar esta tensión, pero la semana pasada ya se hablaba de un primer impacto, de un primer misil que estuvo a punto, ¿no?, de impactar en Turquía, y hoy la OTAN hablaba de que han derribado un segundo misil. Te quiero preguntar por esto, Carlos, también es un poco una muestra de lo que está sucediendo en esta guerra, ¿no?, que al final cualquier error de cálculo puede escalar la situación y ya que se descontrole. Bueno, en primer lugar, se ha violado no solamente el espacio aéreo de Turquía, también el de Emirates, también el de Dubái y también el de nada menos que el otro gran vecino que tiene suní, que es Arabia Saudita, pese a lo que había dicho el presidente de Irán. Me parece que es una torpeza grave atacar a Turquía. No importa cuál sea la explicación, pero claramente, como bien se acaba de decir, Turquía es una potencia militar brutal. La segunda potencia militar de la OTAN
después de los Estados Unidos, ha sido utilizada en muchas oportunidades como una especie de forma de hablar con los rusos. Durante toda la guerra de Ucrania, muchas veces Erdogan solucionó algunos problemas de navegabilidad en el Mar Negro, frenó algunas actitudes demasiado irracionales de los que estaban en el medio del conflicto. Erdogan es astuto, tiene claro, y bien comparto lo que se acaba de decir, que sus límites son los kurdos, con lo cual, si además de la torpeza de Irán, Estados Unidos mete a los kurdos en el conflicto terrestre, la cosa tendría otro cariz. Pero en todo caso, claramente lo que no debía hacer la nueva conducción iraní es volver a lo que había ocurrido cuando era una estructura mosaico. Uno suponía que luego de lo que había dicho el presidente, que es miembro del triunvirato que está gobernando el país, cuando llega el Ayatollah Khamenei Jr. al poder, la lógica era, aunque venga apalancado en la Guardia Revolucionaria iraní, dejemos de atacar a los vecinos. Esta era la lógica. Ha habido respuestas de Emirates, ha habido una muestra muy clara de Arabia Saudita con sus videos mostrando cómo los cazas derriban a los drones iraníes, y ahora lo que acaba de hacer Erdogan hace una hora de denunciar a la OTAN este ataque. Entonces, la denuncia de Erdogan de este ataque es un paso muy, muy delicado. Pero bueno, así son las guerras. Estamos viendo, tú decías recién, el precio del petróleo. Hoy a la mañana yo escuché a un dirigente iraní diciendo que si seguían atacando norteamericanos e israelíes la estructura petrolera de Irán, Irán iba a atacar a los vecinos que producían petróleo. Bueno, esto sería una locura, porque en primer lugar, la ola de contaminación que todo el mundo ve que está ocurriendo por el ataque norteamericano e israelí a los depósitos de petróleo, si Irán ataca a sus vecinos, la ola de contaminación los va a cubrir a todos, a Irán y a sus vecinos, cada vez peor. Entonces la lógica sería que al menos entre los diversos países árabes, entre ellos no se agredan. La escalada, la implicación o no de Turquía en este conflicto, os quiero preguntar por otra de las noticias más importantes de las últimas horas. Mojtaba Khamenei, nombrado como nuevo líder supremo. Antes analizábamos, bueno, pues todas las pérdidas que ha tenido durante la última semana, durante los últimos días, donde han fallecido su padre, su madre, su esposa, uno de sus hijos, uno de sus sobrinos, si no me equivoco también su hermana. Claro, estamos hablando de este conflicto con Trump, que dice que no quiere enviar tropas. La pregunta, José Luis, es si nos hemos salido de Málaga para meternos en Malagón, ¿no? Si podemos estar ante algo peor, si su hijo va a poder negociar teniendo en cuenta, bueno, pues todo lo que ha vivido también en los últimos días, y también si puede haber un cambio en la doctrina nuclear de Irán, que es una cuestión muy importante. Hombre, claramente, ¿no? Desde luego, por el apellido que lleva, es la única persona que podría firmar un acuerdo de paz, porque todo el mundo se quedaría tan sorprendido que incluso lo acatarían por la fuerza moral que dispondrían. No le pueden acusar de ningún moderado, pero no creo que vaya a ser así precisamente por eso, ¿no? El tributo en sangre que ha pagado su familia, claramente pues se le ha colocado, se le ha puesto allí por el apellido que lleva y porque es un afianzamiento un poco en esa posición, ¿no? O sea, el mensaje ha sido claro, no están dispuestos a negociar y lo que están dispuestos es a resistir. Contra más resista Irán un poco los ataques, sabiendo que el punto débil de Estados Unidos es que no puede poner tropas terrestres debido a la salvaje orografía que tiene el país y evidentemente por el número de bajas que eso podría ocasionar, y con una anticipación de las elecciones estadounidenses que son en noviembre, claramente van a evitar todo lo posible la llegada de féretros con la bandera estelada a los Estados Unidos. Pues Irán está jugando a lo único que puede jugar, a resistir todos los golpes, porque sabe que el resistir de pie significa una victoria frente a su propia población y frente a los demás con los cuales puede mantener unos ciertos diálogos
como de amistad o de alianza, ¿no? Como ese símbolo un poco del antiimperialismo, etcétera, que más o menos siempre ha conseguido manejar a nivel propagandístico, ¿no? De la misma manera que la oposición iraní, bueno, pues está jaleando, ¿no?, al hijo del Shah, bueno, pues un poco como esa alternativa prefabricada a nivel en Estados Unidos como alternativa al régimen de los ayatolás, con todo lo que sería, bueno, lo que significó esa libertad en el vestir, ya que no política, que existió en la época del Shah, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el apellido Jamenei y el que se le haya puesto al hijo tiene un poco esas consecuencias. Es la visibilidad de una posición clara de resistencia y de aguantar. En ese aspecto, yo creo que han demostrado que no hay una negociación y tendrán que ser terceros personajes los que tengan que intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Pero mientras Trump diga que, desde luego, lo que quiere es una rendición incondicional, Irán acaba de decir claramente que ellos no se van a rendir. Bueno, pues Irán, que lo ha dejado muy claro, y ahora la pregunta es cómo va a ser la sucesión de Ali Jamenei, hasta dónde puede llegar su hijo y también pues un poco lo que estábamos dibujando antes, ¿no? Si podemos estar ante un escenario aún peor para Donald Trump. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿qué esperas de Mojtaba Jamenei y sobre todo hasta qué punto esperas que Irán vaya a rendirse, ¿no? Que es un poco lo que quiere Donald Trump, pero que cada vez parece más complicado? Mirá, yo creo que el tiempo en que ayer yo te escuché por primera vez, que fuiste el primero que dieron noticia de que había un nuevo líder supremo, y el momento en el que ese nombre se dio, pasaron 11 horas. ¿Esto qué significa, en mi opinión? Bueno, armar una estructura de seguridad, porque claramente, diga lo que diga Trump, si Estados Unidos o Israel encuentra a dónde está este hombre, lo mata, claramente. Estamos ante una decisión de Trump de que quiere negociar con un ayatolá moderado. Y bueno, no sé si lo hay, pero en todo caso, lo que quiere Trump no es ni al hijo del Shah, porque es muy notorio en los círculos de poder norteamericano que hace ya 2 meses que el hijo del Shah pide una reunión, aunque sea con una foto y breve con Trump, y no la ha obtenido. Ni quiere bajar militares norteamericanos a tierra, porque sería un Vietnam y tomar el poder de Estados Unidos sería ridículo. No puede aceptar que el poder lo tomen los kurdos, porque no lo aceptaría claramente Turquía. No puede aceptar líderes suníes, porque este es un país chiita. En consecuencia, lo que le queda a Trump como carta central es matar y matar un ayatolá hasta el otro, hasta que le aparezca uno que negocie. Esto es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un Estados Unidos que va a seguir bombardeando todo tipo de infraestructura. Recordemos, mi estimado amigo, que nunca había permitido Estados Unidos atacar la estructura petrolífera iraní. En ninguno de los momentos de la historia, cada vez que un líder de Israel le pidió a un presidente norteamericano, republicano o demócrata, el permiso para atacar, le dijeron que no. El último fue claramente Joe Biden, pero también en la guerra de los 12 días se lo pidieron a Trump y dijo que no. Bueno, ahora Estados Unidos ha bombardeado y sigue bombardeando y va a seguir bombardeando la estructura energética iraní. Mientras tanto, el G7 no decide abrir sus reservas e Irán aprovecha esa coyuntura para seguir amenazando con bombardear las reservas petrolíferas de sus vecinos. Y un tema central, ¿qué pasa con Hormuz? ¿No era que lo iban a liberar, que el tránsito de Hormuz, dijo Trump, que iban a pasar los petroleros custodiados por la Armada norteamericana? ¿O verdaderamente el estrecho de Hormuz lo cerró el Lloyd de Londres, es decir, las aseguradoras, y no los pasarán? Bueno, pues el mundo atento a lo que suceda con Hormuz, hoy como veníamos explicando, con los precios del petróleo disparado y con otro protagonista, ¿no? Con un Donald Trump que se ha metido en un serio problema, también a la economía de Estados Unidos. Se dice que está gastando 1.400 millones por día, se dice que esta guerra puede durar hasta septiembre. José Luis, ¿cómo crees que puede afectarle de cara a las elecciones? ¿Cómo puede afectar también al Partido Republicano?
Pues de momento negativamente, ¿no? Un poco es lo que estamos viendo. Si la irrupción, el inicio de esta guerra hubiera sido rápida, con un derrocamiento del régimen por la oposición interna y por la periférica, y por tanto, bueno, con un cambio, ¿no?, en el régimen, bueno, la muerte de Jamenei, pues como bien ha dicho Carlos, hubiera sido sustituido por un ayatolá más político, no digamos moderado en ese aspecto, pero como más político, que hubiera podido llegar a algún tipo de acuerdos que Donald Trump hubiera podido vender como, bueno, pues factible, ¿no?, como una especie de venezolanización, ¿no?, de Irán, pues entonces hubiera tenido un gran triunfo, le proclamaba como ese gran centinela del orden internacional y hubiera sido muy vendible a nivel de propaganda, más cuando ha sido, bueno, una petición que ha llevado décadas, como bien decía Benjamin Netanyahu, bueno, que ha intentado, bueno, con todos los presidentes estadounidenses desarrollar esta operación hasta que ha llegado Donald Trump y por fin ha bajado su brazo a torcer. Habrá que preguntar por qué en esta ocasión ha bajado su brazo a torcer, además traicionando la voluntad de los votantes republicanos que le votaron precisamente, una de las razones principales a Donald Trump, para evitar una guerra, concretamente con Irán, que era la que se pedía en el Partido Demócrata desde la época de Hillary Clinton, ya en aquellos tiempos famosos, ¿no? Y que Kamala Harris pues utilizaba como uno de sus principales puntos de argumentación si ella llegaba al poder, que sería una de las primeras cosas que ella desarrollaría, ¿no? Así que en este aspecto pues nos planteamos que primero esa operación no se ha desarrollado, el electorado republicano cada vez ve más una equivocación a nivel estratégico de lo que ha provocado Trump con este inicio de la guerra, porque las guerras se inician, pero nadie sabe cómo se va a terminar. Entonces no es una operación limitada que termina rápidamente, sino que no existe un plan B, y si no existe un plan B, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a terminar? ¿Es que se va a utilizar el armamento nuclear para terminar la guerra como se terminó con el Japón, debido a la voluntad de lucha de su pueblo? No lo sabemos. Lo que está claro es que el electorado MAGA, que podríamos decir el sector duro, el elemento nuclear del electorado del Partido Republicano, se pregunta dos cosas. Uno, ¿por qué hemos sido traicionados en nuestro programa electoral? Nosotros no hemos votado esto. Y por lo tanto, bueno, queremos una satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa gente? ¿Se va a quedar en casa? ¿Se van a sublevar? ¿O qué van a hacer? Y luego, en segundo lugar, gran parte incluso de los miembros de tropa del ejército que forman parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses son gente que proviene precisamente de los estados más MAGA, un poco en ese aspecto de los Estados Unidos. O sea, son la gente que está dispuesto a servir como soldados a su país precisamente por esos principios que ellos valoran. Ahora lo que se está intentando es evitar que lleguen esas bajas, y esas bajas van a afectar principalmente a familias republicanas, y como esas familias republicanas empiecen a ver a miembros de su familia caer en una guerra que ellos no entienden y que además han votado en contra, pues claramente vamos a ver un efecto contagio muy poderoso en contra de una figura de Donald Trump, con una revuelta en sus filas muy importantes. Y tengamos en cuenta que hay bastantes dirigentes republicanos que están con muchas ganas contra Donald Trump, que se ha impuesto en su partido, y ya lo único que le faltaba era una revuelta precisamente en el elemento que menos esperaba, que era el elemento MAGA, el elemento que lo ha colmado, que le ha llevado al liderazgo del movimiento, que lo ha llevado a presidente, y ahora resulta que se encuentran que el presidente que ellos han puesto está haciendo efectivos los puntos del programa electoral del partido que fue derrotado, y entonces no entienden nada. Así que de momento o consigue una victoria militar o le veo que claramente se van ensombreciendo los posibles resultados de una victoria republicana en noviembre. Bueno, pues mientras Donald Trump se la ha jugado, mientras el mundo está pendiente de lo que suceda con esta guerra de Irán, nosotros vamos a poner el foco en Alemania. Vamos a mostrarles una de las imágenes más virales de las últimas horas. Vamos a
enseñarles precisamente esta imagen, donde ven que se han registrado en varios estados alemanes un fuerte estruendo y un objeto luminoso que atravesaba el cielo, inundando las líneas de emergencia. Esta bola de fuego que ven en sus pantallas, este meteorito, atravesaba Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. Los vídeos han circulado rápidamente en las redes sociales. Los testigos han descrito haber visto un objeto brillante y un destello de fuego en el cielo. El fenómeno se ha identificado como un meteorito, aunque algunos especulaban si podría haber sido o no un cohete. Les contamos que un meteorito se ha estrellado contra una casa en la ciudad occidental de Coblenza después de atravesar el cielo. El brillante objeto ha sido avistado en varios países vecinos antes de detenerse. Un meteorito brillante que pasó a través del oeste de Alemania ha dejado atónitos a los residentes. Un fragmento hizo un agujero en el techo de una casa en Coblenza. Autoridades alemanas han informado que el objeto impactó contra una vivienda en el distrito de Güls, cerca de las 7 hora local del domingo por la noche, dejando un agujero del tamaño de un balón de fútbol en el techo. Nadie ha resultado herido. Los funcionarios han enfatizado que no había indicios de un incidente de seguridad o cualquier conexión con actividad militar. Los meteoritos son destellos de luz que se generan cuando los meteoroides se queman en la atmósfera terrestre. Los fragmentos que sobreviven al descenso y que llegan al suelo se conocen como meteoritos. Bueno, pues en este momento de incertidumbre solo nos faltaba esto, un meteorito impactando en Alemania en un momento en el que nosotros, bueno, pues vamos a seguir mirando a esta guerra de Irán, a estas aspiraciones de Donald Trump. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿qué coste puede tener para la guerra de Irán, que no tiene pinta de que vaya a solucionarse en 3 o 4 semanas? Bueno, claramente Trump tiene que lograr un triunfo estratégico militar al costo que sea, porque si no va a tener un problema político. Pero me parece muy interesante que le demos una mirada a las declaraciones que ha hecho ayer Wang Yi. Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, un hombre sumamente experimentado, muy cuidadoso, que viene con Xi Jinping desde que Xi Jinping era vicepresidente. Es decir, conoce cada uno de los gestos, movimientos de su líder y yo diría que además lo aconseja en algunos temas claves. Ayer, sobre este conflicto de Medio Oriente, pidió diálogo y remarcó la presencia de Trump el mes que viene en Beijing. Hizo 2 comentarios más, uno que no va a ser arrastrado a separarse de Rusia, el otro que no hay duda que Taiwán es parte de China. Esto es, yo veo a una República Popular China que puede ser la que busque una solución después de la destrucción, no antes. Yo creo que lo que va a hacer Donald Trump es matar a todos los líderes que quedan, que pueda, va a seguir masacrando toda la estructura energética y toda la estructura que queda de defensa móvil, y en el medio de todo eso, con un techo aéreo inexistente por parte de Irán, seguir machacando y machacando hasta encontrar quien se pare del otro lado y diga lleguemos a un acuerdo. Obviamente nadie va a decir me rindo incondicionalmente, pero en algún momento Donald Trump tiene que lograr esto y para mí lo tiene que buscar antes de la reunión que tiene en abril con Xi Jinping en Beijing. Bueno, pues pendientes de Beijing y del papel de China o de Rusia en este conflicto. La semana pasada se hablaba de que China podría suministrar tanto apoyo financiero como apoyo en componentes de misiles. Se dice que Rusia está suministrando inteligencia. José Luis, te quiero preguntar también por esto. ¿Hasta qué punto se pueden inmiscuir tanto Rusia como China en esta guerra? Hombre, ya tienen unos acuerdos bilaterales un poco previamente, precisamente con Irán un poco en ese aspecto, y hay que tener en cuenta que Irán ha sido el país que ha sido atacado, o sea que tienen más o menos, bueno, pues que responder de una manera que todavía está siendo un poco mínima, no visiblemente, un poco a nivel armamentístico. También en el caso de Rusia, las exigencias del otro frente, la guerra de Ucrania, exige, bueno, pues que tenga que llevar gran parte, un poco de todo su poderío militar y productivo armamentístico en esa dirección, a ese teatro de operaciones. Pero en este otro caso claramente no le están volviendo la espalda, no lo han dejado abandonado, son muy activos a nivel diplomático,
pero sí que a niveles, bueno, pues de inteligencia o de ciertas tecnologías, pues se están moviendo porque esencialmente las comunicaciones por barco, el número de vuelos que se producen entre los países, bueno, pues están siendo medidos y nos está llegando de una manera, se puede, casi cada hora, ¿no? Cada vez que se produce algún tipo de relación de transporte un poco entre esos tres países, ¿no? Así que en ese aspecto, bueno, pues no hay secretos y se sabe todo. Tampoco Rusia y China pueden abandonar, ¿no?, a alguien que podría dar un mal ejemplo esencialmente a todo lo que estamos denominando un poco el bloque de los BRICS, ¿no? Que aunque sea una unión económica, es algo más que una unión económica, es especialmente también una alianza con futuro político, con interrelaciones además militares y con planteamientos principalmente alternativos un poco al nuevo orden internacional que propone Estados Unidos. Así que en ese aspecto se mueven con pies de plomo. Como bien se ha dicho, China quiere claramente enfriar la situación, no le interesa una guerra por ningún modo, necesita los recursos energéticos de Irán, no deja de ser una guerra en la cual, como han dicho algunos de nuestros compañeros, es toda una bofetada en el rostro de Xi Jinping, porque en definitiva, después del grifo venezolano, cortar el grifo iraní significa reducir drásticamente los recursos energéticos de la República Popular China, y claramente son los chinos los que están dispuestos a moverse para intentar, bueno, pues intentar rebajar poco esta situación, pero no van a abandonar a la República Islámica de Irán porque no tienen ningún tipo de garantía de que el suministro de petróleo iraní pueda fluir en dirección a su país con ningún otro régimen en ese aspecto. Así que van a hacer todo lo posible para intentar mantenerlo, sostenerlo y mantener un poco esa posición. No van a dar una marcha atrás siempre y cuando no les garanticen un poco ese aspecto. Y también les conviene garantizar esa cierta estabilidad y firmeza frente a los miembros socios, porque ha sido uno de los principales alicientes que ellos han planteado a los miembros que se iban uniendo un poco a esa alianza. Si ven que de uno a uno pueden ser, entre comillas, cazados por Estados Unidos, pues entonces ven claramente que cada uno pues tiene que buscar su supervivencia, y habitualmente como países más débiles la buscarían pues manteniendo algún tipo de diálogo con los Estados Unidos. Así que, en efecto, yo creo que van a intentar mantener tipo de alianza, de suministros, de apoyo un poco hacia Irán, por lo menos para intentar mantener su conexión con el resto de los países que forman parte de sus alianzas, tanto políticas como militares. Bueno, pues pendientes de la geopolítica, nosotros vamos a volver a mirar a los mercados en un día que está marcado por estas fuertes subidas del petróleo, tocando de nuevo los $100 por barril. También estábamos muy atentos a la subasta del Tesoro en Estados Unidos que acabamos de conocer. Ligera caída en la demanda de letras del Tesoro estadounidense a corto plazo en su última subasta. Ha mostrado una ligera moderación en la demanda por parte de los inversores, mientras que los rendimientos se han mantenido prácticamente estables en los plazos más cortos. En las letras a 3 meses, el ratio cobertura se ha situado en 2,92%, por debajo del 3,16% registrado en la subasta anterior, lo que indica una menor demanda relativa por estos instrumentos. Por su parte, el rendimiento máximo adjudicado se ubicó en 3,605%, apenas por debajo del 3,610% previo. En el caso de las letras a 6 meses, el ratio de cobertura ha alcanzado 3,09, ligeramente inferior al 3,10 de la subasta anterior, señalando también una leve reducción en el apetito de los inversores. Sin embargo, el rendimiento máximo se ha mantenido sin cambios en el 3,535%. El ratio de cobertura mide cuántas veces la demanda total supera la cantidad ofrecida en la subasta. Cifras más altas suelen interpretarse como una mayor demanda en el mercado. En este caso hemos tenido una subasta más baja, cifras más bajas que se interpretan como menor demanda del mercado. En conjunto, los datos reflejan
una demanda sólida para la deuda estadounidense a corto plazo, pero menor que en las subastas previas, en un contexto en el que los inversores siguen atentos a las perspectivas de política monetaria y a la evolución de las condiciones financieras en Estados Unidos. Noticia importante, caída en la demanda de las letras del Tesoro, menor demanda en este contexto de incertidumbre geopolítica, pero también económica. Pendientes de Estados Unidos y de su economía, vamos a mirar otro de los protagonistas del día de hoy. Se hablaba de estos misiles iraníes que han sido interceptados cerca del territorio OTAN, cerca de Turquía. Vamos a escuchar al presidente turco. Escuchamos a Recep Tayyip Erdogan. Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bölgemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde ülkemiz için kritik önemi haiz konuları istişare ettiğimiz bir kabine toplantımızı daha tamamladık. Toplantımızda özellikle İran krizi ve bölgemizdeki yansımalarını ele aldık. Ekonomiden ticarete, savunmadan sınır güvenliğine, turizmden tarıma ve enerjiye uzanan bir yelpazede bu krizin olası etkilerini değerlendirdik. Çatışmaların uzaması, yayılması ya da Allah korusun kontrolden çıkması dahil muhtemel senaryoları çok boyutlu bir şekilde analiz ettik. Şunu bir defa konuşmamın hemen başında açık açık söylemek isterim. Hükümet olarak 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Devletimizin tüm kurumlarını seferber etmiş durumdayız. Kriz yönetiminde deneyim sahibi kadrolarımızla bütün gelişmeleri an be an takip ediyor, hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz. Tedbiri ve temkini bir an olsun elden bırakmıyoruz. Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Türkiye'nin güvenliğini, 86 milyonun huzurunu temin etmek bu süreçte en büyük hassasiyetimizdir. Tek bir insanımızın dahi kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Bölgemizin istikrarsızlığa sürüklenmesi amacıyla ateşe benzin dökenlere rağmen biz ateşe su taşıyor, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almanın ve mümkünse söndürmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Değerli vatandaşlarım, tüm bu mücadelenin ortasında ana muhalefetin başındaki zatın kimsenin önemsemediği, kendi seçmeni dahil artık kimsenin umursamadığı söylemlerini ise ibretle takip ediyoruz. Etrafımızın ateş çemberiyle kuşatıldığı, füzelerin gökyüzünde uçuştuğu, en küçük bir hatanın büyük sorunlara yol açabileceği böyle bir dönemde halen polemik peşinde koşan, bize sataşarak prim kazanma hesabı yapan bu şahsı ben bir kez daha aziz milletime, ferasetine havale ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı da olsa bu mantık örgüsü ve söylem düzeyiyle muhatap olmak bizlere gerçekten ağır geliyor. Fakat öyle şeyler söylüyor, öyle asılsız ithamlarda bulunuyor ki milletimize saygımız gereği bazen cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bir defa şunun herkes tarafından görüldüğüne inanıyorum. Ana muhalefetin ne yazık ki elle tutulur bir dış politika vizyonu yok. Diplomasi birikimi, kriz yönetim tecrübesi deseniz zaten yok. Peki bunun yerine ne var? Dış politika bahsinde sadece kalıplaşmış cümleleri var. Orta Doğu ve İslam dünyası ile ilgili ön yargıları var.
bilinç altında gizledikleri kompleksleri var. Bugün de dış politikada ortaya bir vizyon koyamıyor. Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan sağlıklı bir dış politika çizgisi geliştiremiyorlar. Bunların dış politikası yalnızca eleştiri ve karalama üzerine kurulu. Bakınız, bu bakış açısı tehlikeli olduğu kadar hastalıklı bir yaklaşımdır. İnanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Avrupa'dan Asya'ya pek çok ülke... Escuchando al presidente de Turquía, escuchando a Recep Tayyip Erdogan en un día marcado por este segundo misil iraní que habría entrado en el espacio aéreo turco. Dice Erdogan que Turquía defiende la justicia, la equidad, el derecho internacional, la paz y la estabilidad en la crisis iraní. Dice que apoyan la resolución de conflictos mediante el diálogo y que desde el principio de esta guerra, desde el principio de este conflicto, ha intentado evitar escalar. Dice que el principal objetivo para Turquía es no entrar, no inmiscuirse en esta guerra de Irán. Pendientes de Turquía y el papel que juegue también la OTAN en esta guerra. Nosotros vamos a seguir analizando más actores, más variables de esta guerra de Irán. Y Carlos, te quiero preguntar precisamente por esto, el papel que pueden jugar tanto Rusia como China y hasta qué punto crees que se pueden involucrar en esta guerra. Bueno, claramente en el caso específico de lo que acabamos de escuchar, implica Erdogan que está pidiendo la utilización del artículo 5, el artículo 5 de la OTAN. Esto es, está diciendo, nosotros no nos queremos inmiscuir en un conflicto, pero no queremos que nos ataquen y en consecuencia pide que la OTAN sea solidaria con el país más poderoso militarmente de la OTAN después de los Estados Unidos. Peter Hegseth ha dicho que no es el momento de aplicar el artículo 5, pero estamos entrando a una fase del conflicto, en mi opinión, inesperada, consecuencia de la torpeza de la cúpula iraní, que no hizo lo que había dicho que iba a hacer, que no atacara a ningún país árabe de vuelta luego de las disculpas del presidente. En el caso de Rusia y China, sus roles son distintos. Si bien se van a mantener siempre unidos en estos temas, claramente Rusia es exportador de petróleo y en consecuencia se beneficia en términos de caja de lo que está ocurriendo. En cambio, China es importador nato de petróleo y esto es clave para los intereses de la República Popular China. En consecuencia, lo que China, en mi opinión, va a hacer es buscar una solución del conflicto que deje Irán en manos de un ayatolá moderado, de un ayatolá negociador, pero de ninguna manera aceptaría un hijo del Shah, ni un sunita, ni tampoco aceptaría mucho menos un kurdo, que al que ni te digo si hubiera un kurdo tratando de gobernar lo que sería para Turquía, pero claramente China lo que está diciendo es dialoguemos, y dialogar significa que haya uno que dialogue de cada uno de los lados, y va a intentar China en todo lo que pueda aparecer ante el mundo como el que puede fomentar el diálogo, es decir, la contracara de la violencia es lo que busca Xi Jinping. Y me parece que claramente el hecho de que tanto Trump como Xi Jinping necesiten un gobierno como el actual, es decir, chiita, pero con capacidad de negociación, puede estar la punta por la cual podemos encontrar en un tiempo no tan cercano, pero en un tiempo razonable, una solución en lo estratégico. En lo táctico me parece mucho más complicado, porque obviamente de lo que estamos hablando es de la ocupación del terreno, pero vamos a tener seguramente días de una violencia extrema por parte de los Estados Unidos e Israel, que tienen que lograr en la próxima semana que no quede nada en pie en Irán si quieren forzar una negociación, y en esta nada en pie en Irán, China no se va a meter, pero sí se va a meter en quien queda a cargo después.
Bueno, pues pendientes tanto de Rusia como de China, os quiero preguntar también por Europa. Hoy el presidente francés, Emmanuel Macron, hablaba de una escolta de buques en el estrecho de Hormuz. Starmer también hablaba del envío de portaaviones. Sabemos que Pedro Sánchez se está convirtiendo de alguna forma en la némesis de Donald Trump. José Luis, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves el papel de Europa en esta guerra y sobre todo las discrepancias que estamos viendo en torno al apoyo a Estados Unidos? Bueno, claramente se está visualizando lo que estamos advirtiendo ya desde hace tiempo, ¿no? O sea, la Unión Europea ha perdido ese liderazgo, esa uniformidad, también incluso ese gran divorcio existente entre una élite europea no votada por sus ciudadanos que se preocupan de asuntos que no tienen absolutamente nada que ver con los problemas reales de su ciudadanía. En ese ámbito y en esa inestabilidad, los que sí dependen, o sea, los ejecutivos nacionales, pues están pues claramente preocupados por el mundo de las encuestas, ¿no? Los países más potentes, como pueden ser la Alemania de Merz o Starmer en Gran Bretaña, aunque no sea de la Unión Europea, pero sí lo es de la OTAN, o el propio Macron, pues son gobiernos que están en caída libre a nivel electoral, un poco porque, bueno, pues están intentando subordinarse, intentar llevar ciertos protagonismos en la política internacional y claramente contra los intereses soberanos de sus propios países. Macron y Starmer como potencias nucleares y países fuertes dentro de la OTAN son quizá los que a nivel militar pueden liderar algún tipo de acción dentro de Europa, los que más se van a beneficiar en el proceso de rearme que ha provocado también Donald Trump. Intentan, las encuestas les dan negativas en ambos casos y totalmente hundidos ante Bardella en el caso francés y ante Farage en el caso británico, bueno, intentos de salida de tipo nacionalista que vuelvan otra vez un poco a reverdecer, bueno, ciertas nostalgias del pasado de que ellos pintan algo un poco en ese rearme internacional y que Gran Bretaña y Francia, bueno, pues todavía tienen un protagonismo a nivel de política internacional cuando, bueno, vemos claramente un poco su decadencia, su bajada y que esencialmente no pueden hacer otra cosa que hacer seguidismo de la política estadounidense con un Donald Trump que ha decidido cambiar los muñecos que puso Joe Biden para sustituirlos por los propios suyos con los cuales pues se lleva mejor. O sea que estamos en el proceso de transición, de sustitución de una clase política por otra más afable a los intereses estadounidenses, como los que están ahora dependían y eran mucho más amigables de la administración demócrata. Donald Trump está esperando que las elecciones que se van produciendo en los países europeos vayan instaurando pues nuevos primeros ministros que sean más asequibles, más amigables para su política y además pues tengan una mayor cintura política para subordinarse un poco a su poder, como puede serlo, bueno, pues Giorgia Meloni, que cada vez más ha cogido un mayor liderazgo europeo por esa amistad y por esa sintonía que provoca y favorece. En el caso de Sánchez, aparte de esa degradación, esos cambios de alianzas que ha tenido nefastos, como es con el caso de Marruecos, que algún día pues veremos a qué circunstancias se debe un poco todo ello, la única un poco salvedad política que le plantea es el intentar ralentizar la caída electoral un poco de su partido, absorbiendo, bueno, las formaciones más radicales que han conformado su coalición, un poco esos electorados que aunque van desapareciendo esas siglas, le permiten más o menos ralentizar la caída de su propio partido. En ese aspecto asume un discurso radical, un poco de esa izquierda que formaba parte de otras formaciones y de esa manera incluso dentro de la propia Internacional Socialista intenta levantarse como uno de los pocos líderes socialistas aparte de Starmer
que son que conforman un poco ese socialismo con una posición pues como más rebelde a esa presencia de Donald Trump, teniendo en cuenta que la principal crítica contra el propio Sánchez es la primera ministra de Dinamarca que pertenece también a la Internacional Socialista. Entonces, bueno, vemos aquí un poco esas discrepancias, esos matices, esas diferencias, y que incluso dentro del socialismo, bueno, pues la primera ministra danesa representa unas posiciones mucho más soberanistas y Sánchez, por el contrario, bueno, pues está llevando un seguidismo a Marruecos, país estrechamente relacionado con Estados Unidos, o sea, algo incomprensible un poco en ese ámbito, y que a nivel propagandístico intenta, bueno, pues llevar una función pues plenamente, como vemos, propagandística en contra de Donald Trump, cuando por otro lado, de una manera pues totalmente ya fuera de juego, pues a nivel militar envía todo lo que son contingentes de ayuda o al ámbito ucraniano o al ámbito del Próximo Oriente, pero ya fuera de tono, cuando han enfadado al presidente estadounidense, etcétera, ¿no? O sea, una coyuntura totalmente en desorden y desorganizada.